Padre, te damos las gracias en esta hora. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te adoramos. Señor, después de haberte alabado y de haber también depositado nuestras ofrendas, ahora vamos a reflexionar en tu palabra. Y te suplico, Señor, que en tu misericordia tú hablas nuestras vidas, que nos guíe y que nos ayude a abrazarla, no solamente a escucharla, sino también a atesorarla en nuestros corazones. Por favor, guíanos, Señor, guíame a mí, guía a mis hermanos y a todas las personas que van a estar expuestas a esta reflexión. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. El domingo pasado iniciamos una serie de 4 sermones que hemos titulado ¿Cómo vivir en victoria? Una de las cosas que yo sé que todos nosotros conocemos es que el día a día de nosotros, los seres humanos, nos trae muchos desafíos y muchos retos. Y muchas veces esos desafíos diarios pueden contribuir a mantenernos en baja, en situaciones de desánimo, en situaciones donde sentimos muchas veces que ya no tenemos fuerzas para seguir. Pero la Biblia, en la misericordia de Dios, nos da herramientas para que nosotros podamos responder a todo eso, para que podamos vivir la vida como Dios la diseñó. Por eso, la prédica pasada, del domingo pasado, hablamos de cómo vivir entre la fe y la razón, según este capítulo 19 de Juan, porque eso es lo que Jesucristo nos enseña aquí en su palabra. La fe en Jesucristo es la que nos mantiene. Entre la fe y la conveniencia, a veces hay cosas que yo creo que me pueden convenir, pero si contradicen mi fe, entonces no me convienen. Y así mismo también nos enseña el Señor en este acto del capítulo 19 de Juan, donde el Señor estaba siendo crucificado, el Señor Jesucristo, para pagar el precio de nuestros pecados. Aquí el Señor nos muestra también cómo nosotros podemos poner prioridades en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de crisis. Las personas, por fuerte que seamos, siempre tenemos momentos de debilidad, momentos de crisis, momentos donde nos estamos enfrentando situaciones que consumen nuestro tiempo, nuestro ánimo, que consumen también nuestras energías. Y eso también el Señor nos da respuesta y nos modela, porque Jesucristo en ese momento de la cruz nos modeló cómo nosotros podemos poner prioridades en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. En momentos de crisis nuestra tendencia natural es aislarnos, es apartarnos o entrar en pánico. La mayoría de personas en sus momentos difíciles se aparta o entra en miedo. Es naturaleza humana. Pero Jesucristo, que conoce todo esto, que conoce todo nuestro padecimiento, mediante estos versículos nos enseña que en los momentos de dolor debemos mantener un orden saludable de nuestras prioridades. Vamos a leer los versículos del 25 al 27 de Juan 19 para poder entrar en contexto con la reflexión de hoy. Dice la Biblia, leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Juan 19, versículo 25 al 27, aquí Jesucristo en el momento de la crucifixión, dice que estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo al que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. En momentos de crisis, una de las cosas que nosotros vemos que el Señor Jesucristo nos modela en este momento de la crucifixión es que el acompañamiento debe ser una prioridad. Estar acompañado por hermanos en la fe, a acompañar a hermanos que están en circunstancias difíciles, debe ser una prioridad para nosotros los creyentes. En ese escenario donde vemos a Jesús siendo crucificado, vemos las personas que describe aquí el pasaje bíblico que estaban presentes, vemos que menciona nombres específicos de personas que se quedaron al pie de la cruz. ¿Qué significa esto? Que muchos otros huyeron porque no querían que lo asociaran al Señor. Lo mismo que le pasó a Pedro.
A Pedro, cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, de los que andaba con el Señor en el momento del proceso, Pedro se negó por miedo, entró en pánico. Entonces, así mismo pasó, ya en el momento de la crucifixión, solo se quedó un grupo reducido de personas al lado de la cruz, en el momento que ya Jesús estaba siendo finalmente crucificado. Y este grupo reducido de personas permaneció junto a él, porque lo amaba, porque pudo vencer el temor, porque pudieron estar, a pesar de cómo se sentían, porque imagino que en ese momento también sintieron, algunos de ellos pudieron haber sentido miedo, pero se quedaron al lado de la cruz. Y el Señor Jesucristo sabe lo que está pasando, porque como hombre y como Dios, el Señor tenía su naturaleza 100% hombre, pero también 100% Dios, conocedor de todas las cosas. No era desconocedor y sabía también lo que iba a pasar. Él sabía que eso iba a suceder. Pero todo esto que pasó en la historia bíblica, todo esto que pasó en el proceso de la crucifixión del Señor, también tenía un propósito. Y era dejarnos instrucciones a nosotros para que pudiéramos manejar nuestra vida conforme a la voluntad del Señor. Mientras muchos huyeron, este grupo se quedó. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aprendemos el acompañamiento con lo que el Señor hizo, porque vemos cómo el Señor tuvo cuidado de su madre. En el libro de Gálatas, en su capítulo 6, versículo 1 al 3, la Biblia nos enseña que nosotros cosechamos lo que sembramos. Una de las ventajas que tiene el acompañar a otra persona cuando está en momentos difíciles y el nosotros ser acompañados en momentos difíciles es que nosotros vamos creando y vamos sembrando en el medio nuestro culturas. Vamos creando patrones de conducta en la familia, en la iglesia, en el entorno donde estamos. Cuando usted aprende en la familia donde usted se cría a que en los momentos difíciles la familia se une, es muy difícil que usted olvide eso porque fueron patrones aprendidos desde la casa. Y eso que usted hace tiene una reciprocidad también para usted. Dice la Biblia, hablándonos de la ley de siembra y cosecha, en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. La Biblia misma nos insta a que estemos al lado de las personas que están en momentos difíciles. Hoy le toca a usted, mañana me toca a mí, y eso es un ciclo de la vida. La misma Biblia nos dice a nosotros que cuidemos de la persona, y aunque aquí lo está hablando en el libro de Gálatas desde un concepto de lo que es el pecado, esto es una enseñanza general para los creyentes. Cuando una persona, por eso termina en este versículo 2 diciendo, ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles la gente pierde la fuerza. Las personas pierden las esperanzas. Esos somos humanos. Y aunque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos fortalece, nuestra humanidad muchas veces toma el protagonismo. Y necesitamos ese ánimo, ese booster de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Podemos ver en la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, que el mismo, por ejemplo, el caso de Moisés, cuando estuvo en el desierto, llegó a un nivel de cansancio en el ejercicio de su trabajo de sacar al pueblo de Egipto, que dice la Biblia que llegaba un momento que tenían que sostenerle las manos. Estaba cansado. El mismo suegro de él una vez tuvo que aconsejarle, decirle, mira, busca hombres que trabajen contigo. Levanta hombres que puedan ayudarte a llevar esta carga. Las personas necesitamos ese acompañamiento y ese sostén de lo que nos rodean. Porque en nuestra humanidad adquirimos desgaste. Entonces, que si nosotros podemos ver a la luz de la Biblia lo que la Biblia nos va enseñando, lo que el mismo Señor desde este escenario de la cruz nos va enseñando, vemos que es importante darnos apoyo, que es una recomendación, que es una enseñanza que la Biblia nos da a que nos cuidemos
nos apoyemos y nos acompañemos en los momentos difíciles. Por eso la Biblia tiene muchas formas de decirlo. Nos dice que riamos con los que ríen, lloremos con los que lloran. Que es mejor estar en la casa del luto, en la casa de la celebración. Porque en los momentos, y hay un argot popular, ¿verdad?, que dice que en la cárcel y en el hospital es que se conocen los verdaderos amigos, las personas que te aman, los momentos difíciles. Yo escuchaba el viernes, visitaba una familia, con a uno de ellos a una pareja le dio una situación de salud. Y una de las cosas que ellos expresaron en la conversación fue que habían sentido el vacío de personas que ellos lo consideraban personas de ellos. Es una de las cosas que más nos ha sorprendido en este proceso, es que personas que lo consideramos personas nuestras, no le hemos visto la cara en todo este proceso. Y no es para que le den nada ni para que le hagan nada, es para sentir el que tú crees que es tuyo, que es la persona que te ama, que es la persona que realmente tú le importas. Por eso el amor en el cristiano debe manifestarse con hechos. Los cristianos cuando amamos debemos reflejar ese amor con hechos, no de palabras. Entonces la lección que nosotros podemos aprender viendo esto que el Señor nos enseña, lo que la Biblia nos instruye, es que los momentos de crisis nuestras prioridades deben estar en reglas y que en los momentos de crisis nuestra prioridad debe estar presente. No siempre debemos estar presentes en los momentos difíciles de los demás y otros deben estar en los momentos nuestros. No siempre nosotros vamos a tener respuesta a la necesidad de la persona que estamos acompañando. O otra persona no siempre va a tener respuesta a mi necesidad, pero está ahí. Es como cuando vamos como decimos nosotros, a dar el pésame a una persona que le falleció un ser querido. En ese momento tú no estás hablando con la persona. Inclusive en nuestra cultura, la forma más común de expresarle nuestra solidaridad a los deudos es decirle te acompaño en tus sentimientos. O sea, estoy aquí contigo. No estoy hablando, pero estoy aquí presente en tu momento de dolor, en tu momento difícil. Eso es una forma donde nosotros culturalmente hemos aprendido a acompañar a los demás en ese momento de dificultad. Cuando acompañamos a otra persona en su momento de dolor, reflejamos el carácter de Cristo. No solamente es por un beneficio y por de ser solidario, sino que reflejamos el carácter de Cristo. Los cristianos vivimos cada día trabajando para que se refleje en nosotros cada vez más el carácter de Cristo. Y cuando hacemos esto, de estar al lado de una persona que está en un momento difícil, eso refleja que Cristo está en nosotros. Eso le deja ver a los demás que Cristo está en nosotros. No solamente a la persona que está sufriendo, sino también a esa persona que todavía no es creyente, que nuestra actitud le va a servir de testimonio. Eso es una forma, en otras palabras, de predicar el evangelio que nosotros vivimos y decimos que creemos. Cuando nosotros estamos presentes, mostramos a Cristo. Dice Romanos en su capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Cuando nosotros tenemos pendiente estar acompañando a nuestros hermanos y a las personas que amamos en sus momentos de dificultad y también en sus momentos de gozo, entonces nosotros podemos ver que nosotros aprendemos a convertir los momentos de crisis, los momentos difíciles de nuestro prójimo en una prioridad. Y eso debe ser así. Cuando vemos el ejemplo del Señor Jesucristo, cuando vemos lo que Él hace aquí en este momento de la crucifixión, vemos que en ese momento de dolor, en ese momento de dificultad, hubo prioridades que el Señor puso en orden. Si vemos el versículo 26 de Juan 19, dice la Biblia, cuando Jesús vio a su madre, o sea, dentro del círculo que se quedó alrededor de Jesús, al lado del discípulo amado, le dijo, apreciada mujer, he aquí tu hijo. En el momento que Jesús dice eso, Jesús está sufriendo el peor momento físico y espiritual que un ser humano puede estar sufriendo. Está en la cruz, está clavado en una cruz. Y en ese momento de dolor donde cualquier persona solamente estaría pensando en sí mismo, Él está pensando en esa madre que está ahí sufriendo. Él está pensando en su madre
que es una mujer que por lo que se conoce del relato bíblico ya era viuda también. Jesús es el hijo mayor, que dentro de la cultura que se da este escenario, el hijo mayor cuando el padre faltaba se encargaba de su madre. Entonces él está en su momento de dificultad procurando dejar a su madre en manos seguras, olvidándose de su dolor, olvidándose de su padecimiento y acordándose de ese ser a quien él ama. Eso lo hace el amor de Dios, un amor desprendido, un amor que pone a los demás, como dice la Biblia, por encima de nosotros mismos. Aún así, sus ojos no estaban puestos en sus heridas, sus ojos no estaban puestos en ninguna otra cosa que no fuera en proteger y cuidar y animar a esa madre que sufría y que en lo adelante él sabía que las viudas que padecían muchas dificultades en este contexto histórico, él sabía que si él no dejaba a su madre, a alguien encargado de ella, una persona de amor, una persona que conociera lo que es el amor de Dios, su madre iba a pasar mucho trabajo, su madre iba a sufrir mucho. Entonces, nuestra madurez espiritual en los momentos de crisis se mide por nuestra capacidad de ver las necesidades de otros. Usualmente, las personas cuando están en momentos difíciles se enfocan en sí mismos. Que yo, mi necesidad, mi problema. Y eso, en culturas como las que vivimos, se fomenta mucho el egoísmo, el yoísmo. Las cosas se centran en el individuo. Y cuando nosotros amamos a Dios y podemos desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, nuestra madurez espiritual se refleja en cómo nosotros podemos ver la necesidad de otros en nuestro momento de dificultad. ¿Cómo usted puede decir, si yo me estoy ahogando en una situación difícil, cómo yo voy a tener cabeza para pensar en los problemas de mi hermana, de mi hermano, de fulano, del hermano fulano, el hermano en la fe? En lo que la sociedad nos enseña que te ocupes de ti y al otro que resuelva su problema. Lo que la Biblia me enseña es, y lo que Jesucristo me modela es, que en ese momento de dificultad una persona madura que ama a Dios se ocupa de sí mismo, pero también piensa en los demás, en los que los rodean, en lo que esas personas que él ama. Así se mide nuestra madurez espiritual, en cómo podemos ver la capacidad. Dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24, viendo de dónde viene este principio. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué debemos tener esta actitud? La misma Biblia nos los exhorta. Dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24, nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. Miren lo que está diciendo la Biblia. La Biblia me dice, enfócate en el bien del otro. Enfócate en el bien de los demás. Y Gálatas 6:10 dice, nos insta a hacer el bien a todos cada vez que tengamos la oportunidad, priorizando especialmente a los hermanos en la fe. Una de las cosas que hace que la sociedad donde vivimos hoy esté como esté es el egoísmo que se fomenta. Es lo que se enseña desde abajo. Ese individualismo que a veces no le permite a la persona vivir una verdadera vida de comunidad en el plano de la iglesia, en el plano de la comunidad de fe. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos lo que la Biblia nos recomienda, lo que la Biblia nos insta, lo que Dios demanda de nosotros. Vemos el carácter de Dios que se modeló en Jesucristo. Jesucristo que es nuestro modelo a seguir. Vemos que nosotros estamos muy fallidos en muchas de las formas en cómo nos manejamos. Porque cuando yo digo que yo amo a Dios, ese amor de Dios en mí tiene que demostrarse con hechos. La misma Biblia lo dice. Primera, en la carta, este Juan al cual Jesucristo está entregando a su madre, este Juan al cual Jesucristo le está encomendando que cuide de su madre, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué a Juan? ¿Por qué no fue a cualquier otro? Porque este hombre, Jesús, estaba seguro de lo que había en el corazón de Juan.
Este es el mismo Juan que en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 20 al 21, dice lo siguiente, que es imposible que nosotros podamos amar a Dios, a quien no vemos, si no podemos amar a nuestro hermano, a quien sí vemos. Es imposible que yo diga que yo amo a Dios, a quien yo no veo, si yo no puedo amar a mi hermano, a quien yo no veo. Este hombre llegó a ese nivel de convencimiento y a esta es la persona a la cual el Señor le dice, madre, ese va a ser en adelante tu hijo. Ese va a ser el que va a jugar la función de tu hijo para cuidarte. Y a él le dice, esa es tu madre. Para que tú funja como su hijo, para que la proteja, la cuides y veles por ella en sus momentos de dificultad y de vejez. Es a esa persona a la cual el Señor le está entregando, porque el Señor con esto nos modela y nos enseña a nosotros el valor, la importancia que tiene que nosotros aprendamos a cuidarnos y a estar presente en la vida de las personas que nos rodean. Y desenfoquemos un poco nuestra mirada de nosotros mismos. A veces usted habla con personas que usted arranca una conversación y después del saludo usted lo que va a escuchar son quejas de todos sus problemas. Yo digo, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas? Y está bien. Nosotros muchas veces necesitamos un par de oídos que nos escuche. Pero yo digo, caramba, pongámoslo 50-50. Que la 50% de las veces que hablo con una persona sea para que me escuche y el otro 50% sea para yo escucharle. Pero muchas veces no. Muchas veces es 99-1. 99% de las veces hay personas que usted habla con ellos y eso es problema. Son un drama caminante. Entonces la Biblia nos enseña a nosotros que Dios nos creó para que viviéramos vidas en victoria. Dios nos creó para que viviéramos vida sabiendo lo que Dios quiere y nos da las herramientas, nos da las enseñanzas y nos deja el Espíritu Santo para que nos pueda guiar esas verdades. En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 22, versículo 39, Jesús identifica el amor al prójimo como algo que debemos hacerlo, como yo debo amar a mi hermano, a mi prójimo, como a mí mismo. ¿Y sabe qué es eso? Después de amar a Dios, Jesús dice, ese es el segundo y más grande mandamiento. De la forma que yo debo amarlo a ustedes, y ustedes deben amarme a mí, dice el Señor aquí en su palabra, en Mateo 22, versículo 39, que es el segundo y más grande mandamiento. Amarnos mutuamente como a uno mismo. O sea, yo debo tener un amor propio, un concepto de mí mismo, de quién soy yo en Jesucristo, y de la misma manera debo amar a mis hermanos. O sea, yo debo amar a mis hermanos. Después de Dios, segundo y más grande mandamiento es el amor. Por eso todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todo lo que hacemos debe redundar fundamentado en el amor de Dios que tengo por mis hermanos. Claro, hay momentos donde hay que poner cosas en reglas. Una cosa es poner las cosas en regla y poner límites en algunas cosas y otra cosa es que lo haga con falta de amor. Porque inclusive nosotros cuando corregimos a un muchacho, a un hijo que amamos, lo corregimos porque lo amamos. Pero el amor debe ser la base fundamental de la relación. No permitamos que las situaciones de crisis nos vuelvan egoístas. No permitamos que los momentos difíciles nos hagan constituirnos en personas egoístas. Nos hagan constituirnos en personas que perdamos la sensibilidad. Porque en los momentos de crisis también nosotros debemos priorizar nuestras relaciones afectivas y nuestra vida espiritual. Lo mismo que Jesús hizo en ese momento, lo mismo que nos enseña hoy la Biblia, Jesús puso una prioridad. En ese momento de dolor, en ese momento difícil,
Él puso cosas en orden. Su vida espiritual mostró el orden en el que él tenía, pero también sus relaciones afectivas. ¿Con quién? Con la persona más cercana que tenía frente a él en ese momento, que era su madre. Jesús no dejó el futuro de su madre a lo que pudiera pasar. No, él tuvo el cuidado y él tuvo la precaución de asegurarse de dejar eso en orden. Dejó a una persona probada, a una persona que tenía muy claro lo que es el amor. En la carta de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Este es el Juan que dice, si usted no sabe amar a los demás, usted no ha conocido a Dios. Por más que usted diga que usted es cristiano, por más que usted diga que usted es una persona que ama a Dios, si usted no sabe amar a los demás, usted no ha conocido a Dios. El amor de Dios lo define la Biblia en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, diciendo todo esto, lo que llamamos la preeminencia del amor. Yo creo que es una cita bíblica que conocemos mucho, donde nos define el amor diciendo que el amor es paciente, es bondadoso, que el amor no es celoso, ni se fanfarronea, ni se fanfarronea en orgullo, no es ofensivo, no exige que las cosas sean a su manera, no se irrita ni lleva registro de ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y mantiene firme en todas las circunstancias. O sea, la Biblia define exactamente cómo se ve en acciones el amor. Pero no solamente define cómo el amor se ve en acciones, qué cosas se esperan, qué cosas deben ser visibles cuando yo estoy expresándole el amor a una persona, sino que también me dice cómo ponerlo en práctica. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 nos dice, el escritor de Juan, el mismo apóstol al cual Jesús le entregó su madre, por esta convicción que se le entregó, dice, queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras, porque sino que se exprese por medio de nuestras acciones. Hay muchas personas que son expertos dando besitos y abrazos. Te quiero mucho, platito. De ahí no pasa. Y más ahora que tenemos las redes sociales, hay personas que nunca se han interesado por la situación de una persona. Y un día van, llevan una florecita, un regalito, le dan 2 besos, se tiran 3 fotos y la suben a las redes. Para que el mundo vea que le estás cuidando de esa persona y lo está amando. Eso es hipocresía. Eso no es amor. Ahí se está procurando la persona que los demás vean lo que no es real. Amor es estar presente. Amor es cuidado. Amor es sacrificio. Amor es priorizar la necesidad del otro, aún en mis momentos difíciles. Amor no es solamente palabras. Amor no es regalitos. Solamente el amor, como lo leíamos hace un rato, aquí en 1 Corintios 13, el amor tiene muchas aristas que deben cumplirse para que sea verdadero amor. Por eso dice aquí Juan, que nuestro amor no solo sea de palabras, que no sea de palabras, que no sea verbal, que el amor sea expresado en acciones como la Biblia los enseña. Y yo pregunto ahora mismo a cada uno de los que estamos aquí, los que están viendo y verán esta reflexión, ¿qué áreas de tu vida están descuidadas por causa de una situación difícil, por causa de que tú te sientes abrumado en un problema? ¿Qué área de tu vida tú estás descuidando por algo que estás atravesando en este momento? ¿Estás tú realmente sabiendo, poniendo en orden tus prioridades espirituales, tus prioridades afectivas? Si eres un hijo que está pasando por un momento difícil,
¿Estás tú descuidando a tus padres porque estás pasando por un momento difícil? O si eres hermano que estás pasando por un momento difícil, ¿estás descuidando tu relación con tus hermanos simplemente porque estás pasando un momento difícil? El Señor Jesucristo nos enseña, no solamente con el texto bíblico, sino con su propia vivencia, con acciones, en el momento de la crucifixión, en el momento más difícil de su vida, nuestro modelo a seguir nos enseña a que pongamos prioridades, a que en esos momentos difíciles sepamos poner en orden nuestras prioridades. Y esas prioridades son mi relación espiritual con Dios y mi relación con las personas con las cuales amo. El Señor nos enseña a que honremos su nombre también poniendo nuestras relaciones cercanas en orden. Y concluyo con estas palabras, recordando a mis hermanos, amigos y personas que nos verán, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que para poder nosotros vivir en victoria, tenemos que lograr ver las necesidades de las personas que nos rodean. De las personas que nos rodean y aún en los momentos en que estamos viviendo cosas difíciles. Yo tengo que alimentarme, tener una relación con Dios sólida, fortalecer mi espíritu y mi alma, porque también debo pensar en las personas que me rodean. Que Dios nos ayude a que nosotros seamos hacedores de su palabra. Que Dios nos ayude a que de la forma que el Señor diseñó que viviéramos, aprendamos a vivir. Que vivamos una vida en la victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario, que Cristo modeló como nuestro maestro para que nosotros también siguiéramos sus pasos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor. Gracias mi Dios por estas enseñanzas que recibimos a través de ella. Mi Dios, tú sabes que como tú mismo dijiste, en este mundo nosotros íbamos a tener aflicciones, pero ayúdanos a confiar de que tú has vencido al mundo. Ayúdanos a vivir de una manera tal que podamos estar fortalecidos en cada circunstancia de nuestras vidas. Que mira a cada hermano, cada persona que están pasando por un momento difícil. Mi Dios, que pueda aferrarse a ti para que pueda de esa manera seguir amando y cuidando también de su entorno. Gracias, Señor. Gracias por tu consejo. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por Jesucristo, en el nombre en el cual oramos en esta tarde. Amén.